Bueno, bienvenidos todos a este seminario de inversiones alternativas. Pues como me han presentado, pues tengo una trayectoria en banca donde actualmente soy director de Resolution Group, que es el área de proyectos corporativos de BBVA, así como una trayectoria académica tanto aquí en EALDE como en otras escuelas de negocio y universidades. Soy doctor en ciencias económicas y jurídicas, así como licenciado en matemáticas actuariales y en Administración y Dirección de Empresas y máster en Finanzas Cuantitativas y máster en Banca y de Inversión por Carrillas. Eh, como bien decía mi compañero, pues mi trayectoria pues me ha hecho que el mundo de las inversiones alternativas haya sido uno de mis puntos de mira durante los últimos años y hayamos trabajado mucho, pues dado un poco la idiosincrasia del sector y cómo se está cambiando el sector en los últimos años y la disrupción que hay ahora mismo pues de las fintech y de otros actores pues que eran ajenos a este sistema financiero, ¿no? Vamos a ver, durante esta sesión, que aproximadamente durará una hora, de los cuales pues los últimos 10-15 minutos serán para preguntas y los primeros 45 pues daré yo una exposición pues hasta más o menos, pues eso, hasta 10-15 minutos antes de terminar la clase y vosotros por las preguntas podéis ir preguntándome cualquier duda y os las atenderé por orden que les hayáis preguntado, pero al final de la sesión. Respecto a esta sesión, pues lo primero os voy a dar una introducción a qué son las inversiones alternativas para posteriormente pasar directamente a ver algunas de las principales inversiones alternativas, como bien es el real estate, los hedge funds, el private equity, commodities, productos estructurados o criptomonedas, ¿no? Son un poco los cinco o seis principales tipos de inversiones alternativas que se dan hoy día, aunque estoy seguro que en el futuro pues habrá otras como han ido sucediendo a lo largo de los últimos años, ¿no? Una vez que hayamos terminado esta parte, pues también os mostraré un poco cómo se construye y se valora una cartera de valores. Dado que el temario es extenso, pues voy a empezar ya con la introducción. Al final los mercados secundarios se han caracterizado en los últimos años por realmente una elevada volatilidad como consecuencia de la incertidumbre económica, ¿no? Esta volatilidad lo que ha traído es en muchas ocasiones pérdidas en la gestión tradicional de activos y ha supuesto realmente una mayor regulación por parte de los reguladores. Pues entre estas nuevas fuentes destaca sobre todo el peso de las inversiones alternativas sobre las inversiones tradicionales, como podemos ver en el ejemplo que tenemos abajo, que es un ejemplo de un fondo de pensiones, es la allocation de un fondo de pensiones, donde se ve que cada vez se asigna una mayor proporción de patrimonio a este tipo de productos. Es un gráfico de Towers Watson, ¿no? Si bien en Europa esta asignación del plan de pensiones de la renta fija es mayor que en otras áreas económicas, en Estados Unidos, donde los fondos de pensiones invierten hasta un 25% de la cartera total en activos alternativos. Es decir, lo que estamos viendo pues es como el mundo, pues las distintas geografías no invierten lo mismo, pero sí estamos viendo que cada vez la inversión es mayor y si bien en Europa pues no todavía no ha llegado con tanto empuje, estamos viendo pues que en Europa pues va creciendo y bueno, está todavía alejado de ese 25%, pero igual estamos alrededor de un 15% dependiendo de cada fondo de media, ¿no? Eh, Tradicionalmente, los productos de inversión alternativa lo que se han establecido bien en paraísos fiscales o entre inversiones de banca privada. Con la enorme globalización y digitalización que hay en los últimos años, podemos encontrar este tipo de productos a un nivel cada vez más estandarizado, ¿no? Las inversiones alternativas no se constituyen como un grupo homogéneo de productos, como hemos visto en el índice, que son productos muy variopintos, ¿no? Su principal característica al final estriba en obtener una rentabilidad con independencia de la evolución de los mercados, lo que ha hecho más atractivas diversificar las carteras de los inversores, pero pueden utilizar para ello estrategias diversas y recurrir a una amplia gama de productos, ¿no? Al final, la mayoría de estos productos comparten a su vez distintas propiedades y aquí están como la baja liquidez y la dificultad de medir rendimientos, que es sin duda pues uno de los puntos pues más criticados de las inversiones alternativas.
Y aquí ya yendo a lo que son las características que estamos comentando, pues es la baja liquidez, y esto es debido principalmente a la falta de liquidez en los entornos de inversión alternativa que incluyen una prima de liquidez. Lo que es diversificación, y esto es dado que la mayoría de las inversiones alternativas están mínimamente correladas con los rendimientos de acciones y bonos, por lo tanto son una buena herramienta de diversificación para una cartera de acciones y bonos. Los costes derivados del due diligence son los costes asociados con la investigación y el seguimiento de este tipo de inversiones, que pueden ser altos debido a la propia complejidad y transparencia de este tipo de productos. Lo que es una valoración que es más complicada que en otro tipo de productos, como en la acción, porque damos el rendimiento, pues lo que es la cotización o la variación de la cotización día a día. En ese sentido, pues algunas veces es muy difícil valorar las inversiones alternativas, principalmente debido a lo que es una falta clara de transparencia o la dificultad de identificar cuáles son los puntos de referencia de los valores adecuados, ¿no? El acceso a información, pues al final lo que estamos viendo es que los mercados de inversiones alternativas son menos eficientes desde un punto de vista de información que la mayoría de valores, ¿no? Así pues, sobre una base de datos históricos, la mayoría de las inversiones en activos alternativos habrían mejorado lo que es el binomio de rentabilidad-riesgo sobre la composición de una cartera basada en acciones y bonos. De hecho, al final muchas inversiones alternativas tienen altos ratios de Sharpe como las inversiones dependientes, ¿no? Sin embargo, al final la proporción de Sharpe no puede ser una medida de riesgo adecuada, dado que las distribuciones de rentabilidad están sesgadas en algunas de las inversiones. Al final, hay muchos inversores institucionales y personas físicas que invierten en este tipo de productos porque combinan el potencial de la diversificación con una gestión activa, ¿no? Y al final los tipos de inversión alternativa, como hemos dicho antes, es el real estate, que son pues básicamente la inversión en activos inmobiliarios, lo que son los hedge funds o también llamados fondos de cobertura, el capital privado o private equity, lo que son las materias primas o las commodities, lo que son los productos estructurados o lo que son las criptomonedas. Asimismo, lo que existen también son índices de referencia para inversiones alternativas, aunque realmente a menudo cada inversión tiene unos atributos particulares que varían de una clase a otra, ¿no? Al final, el objetivo de esta webinar debería ser conocer los tipos y la importancia de las inversiones alternativas y poder construir lo que es una cartera de valores, ¿no? Y ya pasamos pues, a la primera de las inversiones alternativas que vamos a explicar en esta webinar, que es real estate, ¿no? Al final, real estate lo que se trata son de activos no financieros, como lo que es el suelo, aquí bien urbano, comercial, industrial o agrícola, inmuebles como viviendas, oficinas, propiedades comerciales, pabellones industriales, centros logísticos, infraestructuras, pues como lo que son autopistas, puertos, aeropuertos, redes de distribución de energía y recursos agrícolas y forestales. Este tipo de inversiones realmente lo que proporcionan es una mayor diversificación a la cartera de acciones y bonos, y sin embargo, cada activo inmobiliario individual tiene un gran componente de riesgo idiosincrático, ¿no? Al final existen dos grandes grupos de inversiones alternativas de real estate, lo que es directo, donde se incluye la propiedad del inmueble y la gestión directa de estos activos. La principal ventaja es el control directo del activo, y su principal desventaja pues en real estate obviamente es la liquidez, ¿no? Los altos costes de transacción, la baja movilidad obviamente que tienen los inmuebles y la información asimétrica, ¿no? En este tipo de inversiones lo que es complicado es conseguir una cartera diversificada, salvo que sea un inversor muy grande, o sea, un fondo, por ejemplo, en el cual invierta en una cartera, ¿no? Y respecto al grupo indirecto, ¿no? Al final significa que hay un grupo bien definido que gestiona propiedades, y este tipo de carteras incluyen compañías que desarrollan y gestionan inmuebles, fideicomisos de inversión inmobiliaria a través de vehículos cotizados, como pueden ser las REITs en Estados Unidos o SOCIMI en España, lo que son fondos de inmobiliarios de combinados, lo que llamamos las CRIs, que son inversiones agrupadas en inmuebles gestionadas profesionalmente de una propiedad privada y que tienen una mayor flexibilidad que los REITs o las SOCIMIs, ¿no? Y lo que son los fondos de infraestructura. Estos fondos de infraestructura realmente lo que proporcionan es una inversión privada en proyectos públicos como escuelas y hospitales con flujos de caja
garantizados en el futuro, ¿no? El principal índice de referencia para las inversiones directas es el Consejo Nacional de Inversiones Inmobiliarias Fiduciarias, o lo que es el National Council of Real Estate Investment Fiduciary. Realmente este índice lo que está es ponderado por una valoración de las propiedades comerciales, utilizando muestras basadas tanto en la ubicación geográfica como en el tipo, ¿no? Bien sea comercial o industrial, ¿no? Los valores se obtienen periódicamente, generalmente anualmente, por lo que la volatilidad de este índice realmente es muy baja. Realmente es lo que estamos viendo de lo que decíamos antes de cómo valorarlo, ¿no? El índice se publica realmente trimestralmente, ¿no? Y para lo que es la inversión directa, el principal benchmark es la transacción de fideicomisos de inversión inmobiliaria, lo que tenéis ahí, el NAREIT. El índice NAREIT lo que está ponderado es por una capitalización de los REIT negociados en el New York Stock Exchange o en el AMEX, ¿no? Es similar a otros índices basados en transacciones. Y básicamente, pues, este tipo de inversiones de real estate, bueno, pues son inversiones fuertes, pero que han dado sus frutos en los últimos años. Si bien al final todos conocemos que el mercado inmobiliario pues tiene sus picos y hay que tener cuidado con este tipo de inversiones, ¿no? La siguiente inversión que vamos a ver son los hedge funds, ¿no? Los hedge funds al final lo que son vehículos privados o de inversión privados con políticas de inversión pues más flexibles, ¿no? El término hedge fund lo que se aplicó por primera vez en 1949 a un fondo gestionado por Alfred Winslow Jones que lo que combinaba era posiciones de valores de cortas y largas con el fin de realizar una cobertura de la cartera frente a los movimientos de mercado. La palabra hedge lo que se refiere es la capacidad del fondo para cubrir sus activos. Al final los hedge funds son vehículos de inversión privados con políticas de inversión más flexibles y menos restricciones que los tradicionales, ¿no? Que tratan de obtener una rentabilidad mayor que otros productos de inversión mediante la aplicación de múltiples estratégicas, las cuales realmente pueden incluir el uso de apalancamiento de derivados. Bueno, al final aquí utilizar apalancamiento de derivados lo que nos hace es que podamos tener un mayor rendimiento a costa de un mayor riesgo. Y volvemos otra vez al binomio de rentabilidad-riesgo de Szabo de Markovich, pues en el cual, pues obviamente, este tipo de productos como los hedge funds, pues está claro que la rentabilidad puede ser mayor, pero también puede ser mayor el riesgo. Y, por ejemplo, la estrategia que estaba comentando antes de largo-corto en renta variable o el long-short equity, ¿no? Como podéis ver en el gráfico, combina posiciones cortas y largas en renta variable y apalancamiento en la misma cartera de inversión, ¿no? Al final este tipo de estrategia es muy utilizada, ¿no? En términos generales, los gestores lo que hacen es modelos de inversión basados en algún tipo de análisis fundamental, lo que le da valores intrínsecos para activos determinados, ¿no? Si bien el mercado observado de estos activos es menor que aquel valor intrínseco, el fondo lo que tomará una posición más larga, pues espera beneficiarse de subida del precio de activo, pero por el contrario, si el valor del mercado es mayor que el valor intrínseco estimado, lo que el fondo lo que tomará una versión corta en el mismo porque espera beneficiarse de las caídas del precio, ¿no? Y aquí vemos por la rentabilidad de distintos bonos a 7 y 10 años y cómo son las estrategias inversas de largo y de corto en estos bonos, ¿no? Más tipos de estrategias, pues está la estrategia de arbitraje, ¿no? Y las estrategias de arbitraje lo que constituyen es otro gran grupo de las denominadas neutrales al mercado, ¿no? Al final estas técnicas lo que tratan es de explotar la discrepancia de precio entre los valores que están estrechamente relacionados, suele reducir el riesgo, ¿no? Algunas estimaciones indican que cerca del 20% de los activos totales de las inversiones alternativas se están invirtiendo en estrategias relacionadas con el arbitraje, ¿no? Y al final su rendimiento parece estar por debajo de la media de este tipo de fondos, pero por encima de algunas referencias significativas del mercado. Y al final las más importantes son las que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Lo que son el arbitraje con bonos convertibles y al final lo que es el arbitraje con bonos convertibles, lo que trata es de tomar ventaja de una valoración discutible de la opción, ¿no? Y al final lo que incluye es un valor convertible en acciones emitido por una entidad, normalmente bonos convertibles, y habitualmente lo que el gestor lo que hace es comprar el bono convertible y vende en corto el correspondiente valor, ¿no? Y por eso dicen que son neutrales al mercado, ¿no?
De este modo, al final del periodo correspondiente, lo que se adquieren son acciones a cambio del bono y se devuelve el préstamo en acciones que se había tomado al principio, ¿no? Con este tipo de estrategias, lo que se suelen es obtener flujos de caja positivos realmente con independencia de la evolución del precio de la acción en el periodo de referencia, ¿no? Otro tipo de estrategias de arbitraje son sobre la renta fija, ¿no? Que al final lo que está persiguiendo es capturar valoraciones erróneas que se producen entre los mercados de renta fija y los derivados asociados y dentro de los mismos, y al final se pueden explotar las anomalías de la curva de tipo de interés, la diferencia de volatilidad, y lo que se pueden arbitrar son con futuros sobre bonos versus el activo subyacente, y finalmente se suelen aprovechar lo que son las lagunas fiscales, ¿no? Normalmente este tipo de estrategias necesita de un gran apalancamiento para generar resultados significativos, y este apalancamiento se basa en operaciones repo, con lo que al final la falta de liquidez de estos fondos está muchas veces en manos de sociedades de valores miembros del mercado, ¿no? El arbitraje estadístico es la última estrategia que vamos a ver aquí en Hedge Fund. Bajo esta estrategia se trata de detectar parejas de activos cuyos precios realmente están altamente correlacionados, en los que se haya habido algún tipo de desviación respecto a una relación histórica, ¿no? El rendimiento de esta estrategia se obtiene cuando el precio de los activos revierte a dicha relación histórica, ¿no? Como es habitual, el gestor lo que hace es comprar el activo infravalorado y lo intentará vender sobrevalorado, ¿no? Y al final este tipo de estrategias utiliza su análisis de las técnicas clásicas de series temporales, ¿no? Aquí se utiliza mucho pues lo que es la estadística, y como podemos ver en el gráfico que tenemos en pantalla, ¿no? Hay otro tipo de estrategias que son dirigidas a acontecimientos del mercado, ¿no? O sea, y este tipo de estrategias lo que realmente lo que persigue es extraer el beneficio de acontecimientos muy concretos, como las quiebras, fusiones, adquisiciones de entidades, ¿no? En este tipo de estrategias lo que destacan dos tipos: aquellas que se centran en valores con dificultades y otras que se realizan en arbitraje de operaciones tales como fusiones. Respecto a los valores con dificultades, el gestor del fondo lo que invierte son en valores, bien sea deuda, bien sea en acciones de empresas que se encuentran en dificultades financieras y que en teoría son baratos. Estas empresas lo que se pueden es estar en diversas situaciones, como próximas a la declaración de quiebra, en reorganización de una causa de quiebra ya producida, o en fase de recuperación desde una quiebra, ¿no? Y al final la compra de valores se realizará únicamente si el gestor está convencido que la reorganización o la reestructuración de la compañía se va a realizar de forma satisfactoria y de que la compañía volverá a ser rentable, lo que al final va a derivar en una revalorización de los valores adquiridos, ¿no? Por lo tanto, al final, riesgo y rentabilidad dependen de las estrategias basadas en las habilidades del equipo gestor, ¿no? Al final es un tipo de inversión pues realmente muy complicada, pero que realmente si sale bien se puede obtener grandes rendimientos, ¿no? Lo que, lo que es la estrategia en fusiones pues es parecida. Al final los gestores lo que tratan de aprovechar son cambios que se producen en el precio de un valor con motivo de una fusión o adquisición. Normalmente cuando se anuncia una adquisición de una compañía o la fusión de dos compañías, el valor de las acciones, si cotizan obviamente, ¿no?, de la compañía adquirida suele aumentar, mientras que el valor de las acciones de las clientes suele disminuir. Realmente el crecimiento en el precio de las acciones de las compañías adquiridas en el mercado no suele alcanzar el precio que el oferente está dispuesto a pagar, porque si no, realmente, bueno, pues la gente igual no vendía esa acción, ¿no? Ya que el mercado lo que descuenta es una cierta probabilidad que la operación no se finalice como espera, ¿no? Esa diferencia de precio es donde está marcada. Y las últimas estrategias que vamos a ver del hedge fund son las estrategias de tendencia de mercado, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, estas estrategias son las que explotan las tendencias de mercado en renta variable, renta fija o materias primas principalmente, ¿no? Y en este tipo de grupo lo que podemos es distinguir dos subgrupos muy claros, básicos en función de la estrategia: los fondos de marco globales y lo que son las rentas en corto. En cuanto a las ventas en corto, lo que tratan es de aprovechar cuál es la expectativa de que el precio de un determinado valor empiece a descender, ¿no? Para ello lo que hace el gestor es realiza ventas en corto, pide prestado el valor y lo vende en el mercado, ¿no? Al finalizar el periodo de referencia, lo que se suelen comprar son los valores en el mercado para devolverlos al prestamista, que también recibe una comisión por el préstamo, obviamente. Si la compra se realiza a un precio menor que se vendió al principio, se producirá un beneficio. En caso contrario, se producirá una pérdida.
En cuanto a la gestión de futuros, pues más que por un tipo de estrategia, estas inversiones se caracterizan por los instrumentos que se utilizan para obtener rendimiento. En el caso de los futuros, los gestores de estos fondos operan con futuros financieros sobre todo los índices de valores, tipo de cambios y tipo de interés, y con futuros sobre materias primas como petróleo, café y trigo, ¿no? La mayoría de estos gestores lo que utilizan es un análisis fundamental, análisis técnico o una combinación de ambos, con el fin de detectar comportamientos históricos que se pueden modelizar matemáticamente y que pueden volver a ocurrir en el futuro. Al final se trata de fondos que utilizan un apalancamiento elevado y que se pueden calificar como de alto riesgo, ¿no? Al final los futuros de los distintos índices de referencia, algunos comunes como el Mount Lucas Manager Index, lo que era el MLMI, replican una rentabilidad de una estrategia que sigue ciertas tendencias de mercado, ¿no? Y al final las estrategias usualmente incluyen el uso de posiciones largas y cortas utilizando reglas comerciales basadas en cambios con indicadores técnicos, ¿no? Al final hay también otro tipo de índices como los índices CTA que publican lo que es el Centro de Valores Internacionales y los mercados de derivados, que son índices basados en fondos de futuro gestionados por compañías comparables, ¿no? Que pueden utilizar rendimientos ponderados bien en dólares o ponderados por igual de bases de datos de cuentas de administradas por separada, ¿no? Al final, la mayoría de los proveedores de los índices de fondo de cobertura tienen un subíndice de valores en dificultades y los índices de referencia en este área tienen la misma característica que los fondos de cobertura. Y básicamente estas son las estrategias principales de lo que sería los catch fund, ¿no? Respecto al private equity, bueno, pues respecto al private equity, ¿qué es el private equity? Pues lo primero es el private equity lo que se refiere son instituciones que invierten en otras empresas con un alto potencial de crecimiento a cambio de controlar un porcentaje de la empresa o de sus acciones, ¿no? Al final, la inversión alternativa en private equity incluye estas empresas de nueva creación, empresas de tamaño medio grande y la inversión privada en entidades públicas. Bueno, pues hay que ver cuál es el ciclo de vida de una empresa, dónde está la empresa en ese momento, si la empresa está en un momento de dificultad y que hay algún private equity o algún inversor que piense que puede mejorar lo que es el funcionamiento de esa empresa, pues al final este tipo de inversiones son las que se dan, ¿no? Las principales características del private equity pues son la inversión en forma de capital, lo que es la participación de una duración limitada, es decir, una inversión temporal o transitoria que permita moderar el plan de negocio, y lo que es el fondo de private equity que pacta normalmente una presencia en el consejo realmente para aportar conocimientos y experiencia en la gestión de la compañía, ¿no? Al final el ciclo de vida de la compañía, como decía antes, puede determinar el tipo de private equity, ¿no? Para diferenciar el tipo de inversión, el private equity es necesario identificar la etapa de desarrollo de la empresa en la que se planea realizar la inversión. Por lo tanto, el ciclo de vida de la compañía puede determinar el tipo de producto de un private equity, ¿no? En cuanto el buyout o compra apalancada, pues está dirigido a empresas jóvenes o startups, ¿no? Cuando la compañía está en la fase de introducción de la generación de flujos de caja es muy limitada y raramente tienen beneficios, ¿no? El valor de la empresa pues suele ser pequeño. Al final desarrollan o aplican pues nuevas tecnologías, ¿no? Se realiza una toma de una participación minoritaria y no se suele utilizar apalancamiento. Al final los gestores del fondo tienen experiencia con socios de startups y lo que realmente es aportar su conocimiento, ¿no? En cuanto a capital riesgo, pues está dirigido a empresas más maduras, como decíamos antes, en una fase más bien de madurez o de declive, ¿no? Y este tipo de compañías suelen tener ya unos ingresos significativos, generan flujos de caja positivos e incluso pueden estar preparándose para una OPV, una oferta pública de venta. El valor de la empresa también suele ser grande y la tecnología no es un factor de diferencia, ¿no? Al final se realiza una toma de control de la empresa en la que se invierte y se suele emplear el apalancamiento a través del uso de una deuda bancaria o una deuda alternativa, y los gestores son expertos en bancas de inversión, finanza, consultoría y contabilidad. Al final, este tipo de inversiones suelen tener mayor riesgo, sin embargo, el potencial de elevados de rendimientos pues es también mayor, ¿no? En cuanto a la siguiente estrategia que vamos a ver sería la inversión directa en private equity. Es cuando el inversor adquiere directamente la empresa, por ejemplo, a través de acciones preferentes, por lo cual hay un pago mínimo
garantizado antes que los accionistas ordinarios sean pagados, ¿no? Al final, desde el punto de vista del inversor de private equity, este tipo de características son pues una inversión en el largo plazo y líquida, flujos de caja irregulares y predecibles y descorrelación con otros activos, ¿no? Al final se diferencia de un fondo de inversión tradicional en que los fondos son cerrados con flujos de caja impredecibles en el tiempo y cuantía y que no tienen valor liquidativo diario, ¿no? Desde el punto de vista del inversor en private equity, las características de este tipo de activo pues realmente son que un periodo estándar de la vida del private equity podría ser aproximadamente de 10 años con pues aproximadamente 1 o 2 años de extensión, con lo cual estamos hablando de plazos bastante altos. Otra de las características es que en la fase inicial el gestor al final lo que recibe es intereses de los inversores en el fondo expresado de una forma de un importe comprometido, ¿no? Una vez que se alcanza un volumen total en que el gestor considera necesario para desarrollar su estrategia, se cierra el fondo y se inicia la fase de inversión que suele durar varios años, ¿no? A medida que se van comprando empresas, lo que se va solicitando es a los socios que se vayan aportando parte de su capital comprometido y es bastante habitual que este periodo de inversión sea aproximadamente de unos 5 años, aunque pueda haber inversiones de seguimiento de alguna empresa que se extiendan algo más en el tiempo, ¿no? Finalmente empieza la fase de desinversión cuando el gestor va a lo que es vendiendo las carteras de cartera y devolviendo lo que es el dinero a los socios de capital privado, ¿no? Y es un poco el funcionamiento, ¿no? Realmente entre el comienzo y la finalización de un fondo de private equity, sus TIR o lo que se conoce como la curva J, ¿no? Al final los fondos lo que tienen es a sufrir habitualmente una caída del valor en los primeros años antes de mostrar rendimientos en los últimos años de ciclo de vida del vehículo, ¿no? Que es como vemos en el gráfico que está abajo, ¿no? Este fenómeno es habitualmente pronunciado para los fondos de inversión en private equity porque lleva realmente más tiempo generar valor en los mismos, ¿no? La forma de la curva pues realmente se explica por los costes de constitución y gestión, por un lado, del activo, ¿no? Y las políticas de valoración de los activos seguidas por otros gestores, ¿no? Durante la vida del fondo, lo que es la TIR se calcula utilizando el valor liquidativo, ¿no? Como último flujo de caja y supone realmente una liquidación de la cartera a un valor actual de la misma. Por lo tanto, la TIR depende de la política de valoración de los activos que siga el gestor y habitualmente las provisiones por deterioro o quiebra de un proyecto son las más habituales en los primeros años, ¿no? Que son los años más complicados, mientras que las revaloraciones de las inversiones exitosas se suelen producir más bien hacia el final cuando la labor de gestor ha permitido crear valor y se acerca el momento de venta, ¿no? Al final la intención siempre es coger una empresa, cambiar un poco la gestión, darle valor y una vez que hayas conseguido un valor y llega un momento preciso de venta, pues venderlo y con eso pues todo esto lo que hace es hacer las políticas de valoración de activos conservadoras que obligan realmente a provisionar en cuanto se conoce el riesgo, ¿no? En cualquier caso, la TIR realmente resulta más fiable cuando nos acercamos a lo que es el final de la vida del fondo, ¿no? Porque al final el cálculo descansa más en las distribuciones reales de caja y menos en las valoraciones subjetivas de los activos, ¿no? Al final aquí el cash flow es lo importante, ¿no? Como práctica habitual para pagar costes de arranque y de gestión, en los primeros años de desembolso inicialmente el valor de los activos es menor que el capital aportado por los socios. Además, durante estos años iniciales estos costes son comparados con el capital realmente invertido y pueden desproporcionalmente ser altos, ya que al final la base de su cálculo es capital comprometido y no el capital invertido. Eh, Una vez pasado, visto un poco las private equity y cómo se valoran, pues pasamos al siguiente tipo de inversión alternativa, que son las commodities, ¿no? Y al final, lo que se conoce como commodities o materias primas es a la materia extraída de la naturaleza que se transforma para elaborar materiales que más tarde se consideran bienes de consumo, ¿no? Al final, las inversiones de materias primas también pueden clasificarse eh, como indirectas o indirectas y realmente la inversión directa es la compra de un producto físico, bien pues puede ser un producto agrícola, un petróleo, un metal o la compra de un derivado pues como un futuro, ¿no? Sobre estos activos. La inversión indirecta en materias primas generalmente se realiza a través de empresas cuyo negocio principal está asociado a una materia prima.
pues por ejemplo, invertir en un metal a través de una propiedad de acciones de una compañía minera, ¿no? Las inversiones, tanto en futuro sobre materias primas como en empresas cotizadas realizadas con materias primas, son bastante líquidas, al contrario que pasaba, por ejemplo, con el real estate, ¿no? Especialmente si se comparan con otras inversiones alternativas. La principal característica realmente es la baja correlación entre activos y bonos y la sensibilidad del ciclo de negocio. Si bien al final la mayoría tiene una relación positiva por lo que es la inflación, ¿no? Al final este tipo de características especiales proporcionan una buena diversificación a la cartera del inversor, bien sean activos homogéneos o fungibles, disponibles en grandes cantidades como pues lo que se llamarían soft materias primas o soft commodities, que son productos agrícolas como trigo, café, azúcar, algodón, cacao, soja, etcétera, ¿no? O productos ganaderos, como sería la tripa de cerdo, el ganado, etcétera. En cuanto a hard commodity, pues se les reconoce como industriales, y aquí podemos tener pues, distintas materias de la tabla periódica, pues como el plomo, el zinc, el aluminio, el níquel, cobre, estaño, acero, o materiales preciosos como el oro, la plata, el platino, el paladio, etcétera, ¿no? Otro de los activos que pueden ser, pues pueden ser materiales de construcción, pueden ser productos energéticos, como el petróleo o el gas natural. Y al final los mercados de materias primas lo que tienen es muchos índices de referencia, la mayoría de ellos consumen su estrategia basada en futuros, ¿no? Por ejemplo, pues el índice de materias primas Dow Jones y el Standard Poor's Commodities Index representan las rentabilidades asociadas por las posiciones largas en futuros. Los índices incluyen exposiciones en la mayoría de las materias primas, sin embargo, lo que pueden es pueden variar ampliamente respecto a su depósito, composición y método de ponderación de clases, ¿no? El siguiente producto alternativo que vamos a estudiar son los productos estructurados, ¿no? ¿Y qué es un producto estructurado, no? Un producto estructurado realmente lo que es una combinación de dos o más instrumentos que forman una sola estructura. Al final lo que se trata es de un paquete único e indivisible que consiste en una función de un producto vinculado a los tipos de interés más un derivado financiero o más de uno, ¿no? Al final el derivado financiero está referenciado a uno o varios activos al cual se denomina subyacente a un plazo fijado de antemano. Al final existen multitud de activos subyacentes como índices bursátiles, acciones, tipo de cambio, tipo de interés. La evolución de un activo subyacente es la que condiciona la rentabilidad del estructurado, además de la devolución del importe invertido a vencimiento. La incorporación del derivado financiero estructurado como parte integrante del producto lo que permite es aportar una rentabilidad fija o variable asumiendo realmente un riesgo determinado durante la vida de un producto y o a vencimiento, es decir, en el momento que finaliza el plazo. Al final son instrumentos que son creados con la intención de mostrar una determinada características en cuanto a rentabilidad y precio. Lo que existen son multitud de productos estructurados que dependerán en gran medida de activos subyacentes. Pues aquí tenemos renta variable como acciones, índices, tipos de interés como Euribor, Libor, o lo que es renta fija corporativa como spread de crédito, cupón o materias primas, como lo que sea el Brent, el oro o divisas, como sería euro dólar, dólar yen, etcétera, ¿no? O incluso híbridos, ¿no? Como sería la cesta de combinación de activos subyacentes, ¿no? Al final las principales características de este tipo de operaciones son la complejidad de los contratos, lo que es la cancelación anticipada y lo que es la amplia variedad de estructurados, ¿no? Al final, en cuanto ¿a qué llamamos complejidad de contrato? Pues al final su funcionamiento suele ser un tanto complicado, ¿no? Porque todas las puntualizaciones de las que depende la rentabilidad del producto debe recogerse en un contrato, ¿no? Y al final son contratos muy extensos, ¿no? Y muy complicados de leer. Lo que es la cancelación anticipada, pues que algunos productos estructurados lo que ofrecen es la rentabilidad de cancelación antes de la fecha de vencimiento del contrato, siempre y cuando una serie de circunstancias establecidas en la contratación del producto, básicamente, ¿no? Lo que es la amplia variedad de estructurados, pues tanto activos subyacentes como mercados en los que operemos, ¿no? Su rentabilidad realmente lo que está unida es la evolución de referencia, como índices bursátiles, fondos, créditos, acciones, etcétera, ¿no? Por lo que puede resultar bastante impredecible. Bueno, lo que en esta lección
Pues lo que vamos a analizar de los productos estructurados, los más importantes, ¿no? Lo que llamaríamos depósitos estructurados, que realmente lo que se componen son de dos segmentos de inversión, uno con un interés fijo y otro plazo fijo, no más de un año, ¿no? Y otro con un interés variable, que suele ser un plazo menos de un año, al que van a estar vinculados entre sí. Al final el titular corre el riesgo de asumir pérdidas, obviamente. Otro tipo de productos estructurados son los bonos estructurados, ¿no? Y al final los bonos estructurados son instrumentos financieros asociados a lo que es la evolución de un determinado llamado activo subyacente, al que le queda al final vinculado lo que es la rentabilidad final del producto, ¿no? Este elemento de externo, que es el activo subyacente, puede estar realmente constituido por una gran variedad de activos como acciones, índices bursátiles, divisas, materias primas, fondo de inversión, tipo de cambio, etcétera, ¿no? Al final, el titular lo que puedes asumir son pérdidas de capital derivadas de la inversión, por ejemplo, ¿no? Y otro de los principales productos estructurados son los CDS, los Credit Default Swap, que es una permuta de incumplimiento crediticio, ¿no? Y es un producto financiero que consiste en una operación financiera de cobertura de riesgos incluido dentro de la categoría de productos derivados de crédito, que se materializa mediante un contrato de swap sobre un determinado instrumento de crédito, normalmente un bono o un préstamo, ¿no? En el que el comprador de la permuta lo que realiza es una serie de pagos periódicos al vendedor y a cambio se recibe una cantidad de dinero que, en caso que el título que sirve de activo subyacente para el contrato sea impagado a su vencimiento o la entidad emisora incurra en suspensión de pago, pues le pagará este dinero, ¿no? Son realmente operaciones realmente de cobertura. Podría ser casi, no es exactamente un seguro, pero podríamos asimilarlo a lo que es un seguro. Y el último producto estructurado que vamos a ver en esta sesión es un producto que muchos de vosotros os sonará mucho más común, que son las criptomonedas, ¿no? Al final, la criptomoneda, ¿qué es una criptomoneda? Realmente es una nueva forma de pensar, ¿no? Y desarrollar mecanismos económicos aplicando técnicas tanto criptográficas como herramientas tecnológicas, ¿no? Al final, una criptomoneda combina lo que es la teoría económica y las teorías de tecnología de redes, ciencia de computación, que permiten crear nuevas herramientas tecnológicas basadas principalmente en el blockchain, ¿no? Una criptomoneda o criptodivisa o cryptocurrency es un medio digital de intercambio, ¿no? Pueden ser intercambiadas y operadas como cualquier otra divisa tradicional. Al final, el sistema de criptomonedas se garantiza la seguridad, lo que es la integridad y lo que es el equilibrio de sus estados de cuentas de contabilidad, ¿no? Lo que es la gran mayoría de estas criptomonedas usan una tecnología determinada blockchain, que son equipos nodos que comparten realmente un libro contable donde cada operación es actualizada en los diferentes nodos, ¿no? Eh, el, lo que es el Bitcoin fue la primera criptomoneda que empezó a operar y la publicó Satoshi Nakamoto en 2009 en una lista de correo electrónico. Satoshi lo que abandonó fue el proyecto a finales del año 2010 sin revelar mucho sobre su persona y desde entonces pues han aparecido otras con distintas características, ¿no? Y protocolos como es el Litecoin, Ethereum, entre otras muchas, ¿no? Bitcoin al final es una moneda, como el euro o el dólar estadounidense, que sirve para intercambiar bienes y activos, ¿no? Y al final a diferencia de otra moneda, Bitcoin es una divisa electrónica que presenta novedosas características y destaca por su seguridad y facilidad de intercambio a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, una de sus rivales, altcoins, es una construcción simplificada en palabras de alternative y coins, ¿no? Y podría traducirse como, literalmente, como monedas alternativas. Al final, el término altcoins se refiere a criptomonedas que se derivan de lo que es el código fuente de Bitcoin, ¿no? Continuando con las criptomonedas, las principales características de las criptomonedas son las siguientes. Lo que es la descentralización. Y aquí podemos decir, bueno, lo que sería la mayoría de las criptomonedas son descentralizadas realmente, lo que significa que no son controladas por ninguna entidad financiera, Estado o empresa, haciendo inexistente la posibilidad de shock de oferta por esta vía, ¿no? Al final son de un solo dueño y esto que significa que en el intercambio de bienes y servicios por las criptomonedas lo que es necesario es tener intermediarios, ¿no? Al poder pasar el dinero directamente de una persona a otra, lo que se eliminan son los cobros asociados por las transacciones, siendo estos considerablemente menores a un mercado tradicional. Sin embargo, hay momentos de alta gestión entre que estas comisiones pueden aumentar considerablemente en algunos blockchain o Bitcoin, problemática que se ha intentado solucionar con las diferentes bifurcaciones en el pasado.
que lo que diera el nacimiento era Bitcoin Cash y Bitcoin Gold, ¿no? Al final, otra de las características que tiene que ser fundamental es la seguridad en todas partes, ¿no? Es algo que se está exigiendo. Al no revelar cuentas bancarias o número de tarjeta, el riesgo de sufrir por este tipo de ítems se reduce a cero, ¿no? Lo que es el complejo sistema criptográfico, que es la tecnología que hace imposible su lo que es duplicación o falsificación. Lo que tienen también un valor en monedas tradicionales que pueden ser calculados bien por dólares, euros o cualquier otra moneda en cualquier instante, ¿no? Siguiendo con las criptomonedas, una de las principales características de las criptomonedas es que son un medio de cambio como cualquier otra divisa, ¿no? Pero la gran diferencia es que no existen, la gran diferencia es que no dependen de ningún banco central de gobierno o controle su emisión. Es más, la tasa de creación, la mayoría de estas se estima y es por ende conocida y no depende de factores económicos, ¿no? La característica es la clave de los traders, ¿no? Ya que no pueden considerar lo que es estimar factores, como es en el caso del resto de las divisas tradicionales, donde se pueden conocer cuáles son las variables económicas y cuáles son las variables políticas. Bueno, y os he intentado condensar estos 7 tipos de productos distintos en realmente en este tiempo, pues en estos 40-45 primeros minutos. Ahora vamos a hablar de la construcción de valoración de una cartera, dada la importancia que tiene, porque bueno, realmente queremos conocer estos tipos de inversiones alternativas para poder gestionar una cartera, ¿no? Y al final el diseño de carteras eficientes lo que se involucra siempre es un proceso de optimización, ¿no? Si bien el planteamiento es conceptualmente de fácil comprensión, su resolución en la práctica no es en absoluto trivial, ¿no? A la hora de construir una cartera es importante tener en cuenta la diversificación y sistematicidad. En cuanto a los gestores, pues al final la selección de gestores es lo fundamental. La diferencia en la rentabilidad entre los mejores y peores es muy grande, mayor sobre todo en el caso en el que se dan todos los fondos de inversión tradicionales. Y es fundamentalmente seleccionar los gestores con una experiencia que sean capaz de valorar con independencia del ciclo económico, ¿no? El tipo de private equity pues combina lo que es la combinación de primarios, secundarios y conversiones, ¿no? Luego tenemos el tipo de estrategia, como es el tamaño, la evaluación y lo que es la situaciones especiales, lo que es el mercado geográfico, los sectores de industria, el factor de vida de un producto, pues si está en semilla o en un crecimiento, y lo que es el private equity, ¿no? Al final, en la superposición de diferentes curvas J de cada año, de forma que no todos los flujos de caja negativos de una parte inicial de la curva J se concentren en el mismo año, ¿no? Pues esas son un poquito las características principales de una cartera de private equity. Respecto a lo que es la gestión de liquidez, es uno de los aspectos más importantes a la hora de construir una cartera de inversiones y, sin embargo, hay que diferenciar entre el capital comprometido y el capital invertido. Si lo que se quiere es asegurar la liquidez, lo que habrá que invertir, obviamente, son en activos monetarios a corto plazo a costa de la rentabilidad, ¿no? Si lo que lo que se quiere más es la rentabilidad, habrá que invertir en activos con un mayor plazo de vencimiento, pero entonces lo que se debe asumir que el riesgo de mercado si hay que valorar vender dichos activos antes de su vencimiento para hacer frente a compromisos de pago. Y aquí tenemos distintos tipos, ¿no? Lo que son acciones cotizadas, acciones alternativas como hedge funds o private equity cotizadas, ¿no? Las acciones cotizadas, pues al final lo que maximizan es la rentabilidad al mismo tiempo que garantiza la liquidez, pero añade riesgo de mercado y no correlacionados en activos tradicionales, ¿no? Y otros activos como el hedge fund, al final, pues también tiene su ventaja, como que maximiza la rentabilidad, minimiza la corrección con activos tradicionales, pero la liquidez es nula. El private equity cotizado, rentabilidad, liquidez y supuestamente no correlacionado, pero en realidad el private equity cotizado se mueve muchas veces de una forma muy parecida a lo que son variables tradicionales, ¿no? Y al final en este gráfico lo que quería mostrar es que hay que minimizar el riesgo de impago de un compromiso porque dicho impago se va acompañado por fuertes penalizaciones como los intereses
mora, la declaración de default, el cierre de la posibilidad de inversor de participar en futuras inversiones y al final la dificultad de la valoración está en todo tipo de carteras de inversiones alternativas y radica en la propia valoración de que cada uno de los productos que compongan, a pesar de ello, sí que se consigue un rendimiento económico riesgo para el producto, podría utilizar en el modelo de optimización de carteras de Markovich y de SARP. Y justo hasta aquí son las preguntas de esa clase de diversión alternativa, ¿no? De inversiones alternativas. Y a partir de ahora, pues en los 10 minutos que quedan, pues vamos a contestar las preguntas de los distintos alumnos, ¿no? A ver, la primera pregunta que veo es de Isco Atal, ¿no? Que Escotar Antonio, que pregunta que respecto a las criptomonedas han sido muy volátiles, por los que, eh, por los que al final, a ver, implican mucho riesgo y depende de una versión a cada inversionista. ¿Qué recomendaciones adicionales de diversificación recomiendo? Bueno, pues en base a una serie de factores, pero que los factores pueden ser apetito al riesgo, edad, para qué quieres la inversión, o sea, ¿realmente estás esperando algo de la inversión o es para tu jubilación? En función de este tipo de preguntas que te hagas, te saldrá realmente un porcentaje natural, ¿no? O sea, es decir, yo quiero invertir porque tengo mi jubilación muy próxima dentro de 2 años. Pues hombre, igual invertir una parte importante en inversiones alternativas de ese tipo, pues no lo harías. ¿Por qué? Porque al final, pues lo que tienes es un horizonte temporal más corto, una necesidad de liquidez y este tipo de inversiones, pues son más a largo plazo, pero con una visión más de lo que sería ese tipo de inversión, ¿no? Ese tipo de activo, perdón. Bueno, comentar que esta clase de inversiones alternativas, es una de las que tenemos en algún máster de ALDE y la ampliamos bastante y hacemos bastantes cálculos matemáticos de cada uno de ellos, pero obviamente por el tipo de presentación que es, pues no aplica, ¿no? ¿Cuál es la inversión alternativa más rentable? Pues es complicado decírtelo, o sea, eh, porque hay inversiones que son muy rentables y otras que no, pero la más, no hay ninguna que sea más, o sea, incluso la más segura puede ser más rentable, o sea, al final si todos supiésemos cuál es la inversión más rentable, invertiríamos todos y no serían tan rentables, ¿no? A ver, en el mercado actual, ¿qué opinas del trading y sus riesgos? Bueno, al final en un mercado actual, pues el trading, pues no es una inversión alternativa, sino es una inversión clásica y obviamente, pues cuando estás haciendo ese tipo de negociación entre una cosa y otra, pues obviamente siempre tiene riesgo. En LATAM y en Europa existe mucha diferencia entre las inversiones alternativas. No existen en cuanto, David, no existen en cuanto a lo que es el tipo de producto, porque están en los dos y se puede invertir en cualquier tipo de producto de los dos, pero sí existe en cuanto a la madurez de los mercados, ¿no? Europa, pues es un mercado más maduro que LATAM, a la vez que, por ejemplo, que Estados Unidos, y lo comentaba al principio de la clase, y el porcentaje en cada una de las carteras de lo que son inversiones alternativas, eh, es más madura los Estados Unidos que Europa. Existe, existe diferencia de porcentaje tanto en cuanto al tipo de país, pero bueno, con los años tienden a converger, ¿no? Lo hemos visto en otro tipo de productos, ¿no? ¿Cuáles son las definiciones de posición corta y larga? Bueno, las definiciones son las que básicamente son las que hemos visto inicialmente, ¿no? Al final hemos visto distintos tipos de alternativas como hedge fund, ¿no? Y al final esto es una posición corta y larga, ¿no? Invierto a corto, invierto a largo, es a una venta a corto, una compra a largo para estar haciendo cobertura, ¿no? Lo que pregunta es, tengo una empresa startup y necesita capital. ¿Qué tipo de inversión me sugieres para capitalizarla? Bueno, pues aquí en startup, pues buscarte un business angel, pues buscarte un hedge fund, ¿no? Un private equity, o sea, es dependiendo del tipo de negocio, ¿no? O simplemente puedes buscarte una inversión alternativa que no sea tradicional y apalancarte en ese tipo de inversión, ¿no? En términos de legislación, ¿cuál es la regulación más adelantada
a los modelos de inversión. La regulación más avanzada, pues la regulación más avanzada, pues igual donde hemos visto mayores avances, pues puede ser que sea en real estate, ¿no? Yo creo que es la más avanzada. ¿Qué otro indicador de peso puedo considerar para realizar un scoring de una cartera? Bueno, indicadores, ya has utilizado el Almaceta Score, pero puedes hacer correlaciones, puedes hacer un análisis de regresión y con análisis de regresión saber cómo funciona tu cartera. Incluso puedes utilizar redes neuronales, ¿no? O sea, al final, la cantidad de identificadores que puedes utilizar para una cartera de inversión es alta, ¿no? Al final estamos hablando de la TIR y eso, pero bueno, puedes utilizar muchos más, ¿no? ¿Los repos son válidos? Sí, por supuesto. Por supuesto, los bancos hacen repos. Son válidos y es un tipo de inversión bastante rentable. Un repo, bueno, para el resto, realmente es una operación de recompra en la que una entidad lo que vende es al inversor un activo con el compromiso de comprarlo en un futuro, ¿no? Eso es un repo. También, no sé si lo habéis escuchado, se reconoce como lo que se llama el Repurchase Agreement o Sale and Repurchase Agreement, ¿no? Y además se utilizan con títulos de deuda fija, especialmente títulos de deuda pública como letras, bonos y obligaciones del Estado. O sea, es ahí con lo que se utiliza, ¿no? Guillermo pregunta que cómo debe prepararse académicamente para tener conocimiento para asesorar a inversionistas, ¿no? Pues hombre, al final para una asesoría a un inversionista lo que tienes que estudiar pues todo tema de banca privada, de inversiones, de productos financieros. O sea, aquí incluso en EALDE pues tenemos cursos de los que yo también soy profesor que se habla sobre los productos financieros básicos, aparte de las inversiones alternativas, tienes que conocer todo, pero tendrías que hacer algún curso de ese estilo, ¿no? Raúl López pregunta que cuando se trata de hedge fund en futuros de azúcar u otro commodity agrícola, la estrategia de largo corto es diferente a los ejemplos de bonos del tesoro. ¿En qué se diferencia? Bueno, realmente la estrategia es muy parecida. Otra cosa es cómo son las curvas, ¿no? O sea, al final aquí hemos visto un tipo de curva y la cuestión es cómo serían las curvas, si serían más asintóticas o más exponenciales, ¿no? Pero realmente son curvas de una u otra forma, pero la estrategia es similar. ¿Cómo se diseña la nota de estructurado? ¿En función del riesgo y tasas? Bueno, no, en función del riesgo, tasas, en función de si hay algún tipo de normativa. O sea, al final las notas son bastante extensas. O sea, y te animo, o sea, me parece una pregunta muy interesante y te animo, Ercilio, a que vayas a internet, busques algún producto estructurado en Google, le pongas PDF y ya verás cómo pues la nota técnica es bastante amplia, ¿no? Al final el mayor riesgo hace también que haya que escribir más de esto. ¿En qué escenario actual prevé curvas invertidas? ¿Prevé una crisis en puerta? Pues depende de donde preguntes, ¿no? Si es en Europa, eh, pues puede ser, pero vamos, es que depende muchísimo del mercado, ¿no? Gracias, Cecilio. O sea, tu pregunta es complicada y ojalá te la supiera decir. O sea, pero depende del mercado, pues donde hay mercados emergentes en las que en Estados Unidos puede ser que haya una crisis en Estados Unidos. No sé si muy fuerte, pero puede ser. O sea, al final estamos viendo indicadores macro que así no lo indican, ¿no? Al final esos indicadores macro son reflejo de la micro y en la micro sí que hemos visto distintas alertas, ¿no? Daros las gracias por haber estado atendiendo a esta webinar de inversiones en Latinas en EALDE, por lo que os animo pues es a si queréis seguir formando sobre alguno de estos temas, pues a que apliquéis alguno de nuestros programas y en los cuales pues profundizamos más sobre este tipo de productos, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y nada, un saludo desde EALDE Business School.